comienzo entonces. Dale. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Tomás Habercon. Voy a estar realizando la presentación del proyecto final para la Diplomatura de Ciencia de Datos en R y Python. El código está hecho en Python enteramente y el proyecto trata sobre predicción de plantas solares fotovoltaicas y plantas eólicas. Más precisamente, el objetivo del proyecto es crear un modelo que reconozca a partir de factores climáticos y solares donde estén ubicadas otras plantas en el resto del mundo, la conveniencia de colocar una planta de generación eólica o fotovoltaica en una determinada latitud y longitud. Un objetivo adicional es crear modelos que estimen la generación anual esperada variando la capacidad de la planta. Fui un poquito más allá del temario del curso y realicé una demo en formato de aplicación web que integra los distintos estimadores entrenados, lo que eso permite una interacción más fluida al seleccionar un punto en un mapa y poder variar la capacidad energética, algo que quizás en una notebook convencional es más difícil de lograr. Así que vamos a pasar a esa demo, si la encuentro, acá. Bueno, del lado izquierdo tenemos un mapa interactivo que puedo arrastrar, puedo mover el cursor. Del lado derecho vamos a mostrar resultados. Por ahora está mostrando la latitud y longitud que estoy, eh, en la que me estoy posando en el mapa. Y por ejemplo, si selecciono un punto en la península de Valdés, en la provincia de Chubut, Argentina, ahí lo que va a hacer, va a empezar a realizar estimaciones. Más puntualmente, lo que va a evaluar es la conveniencia de instalar un generador solar fotovoltaico, un generador eólico o ninguno de los dos. Está tomando datos climáticos y solares, lo está enviando al estimador y ahí nos devuelve un resultado. En este caso nos está devolviendo la conveniencia de instalar un generador eólico y después lo que nos aparece es la posibilidad de variar la capacidad en megawatt y cuando seleccionamos un valor y tocamos el botón para predecir la generación anual, lo que va a hacer es estimar eh, una generación anual en gigawatt hora, acompañado de un mínimo y un máximo de lo que podría llegar a dar. Entonces nos va a devolver un número fijo, como vemos acá, nos devuelve 497,35, con la posibilidad de ir entre un rango en 384,09 y un máximo de 608,9. Así como estamos viendo que predijo la conveniencia de instalar un generador eólico, podemos ver que también predice para fotovoltaicos. Si nosotros seleccionamos un punto en la región de la provincia de San Juan, Argentina, nos dice la conveniencia de instalar un generador fotovoltaico y cuando intentamos predecir la generación anual, teniendo un generador de capacidad 23 megawatts, nos estima una generación anual de 37,7 gigawatt hora, con la posibilidad de que sea un mínimo de 28,8 y un máximo de 46,2. Perdón, Y, el mínimo y el sí, máximo están tomados a lo largo del día, ¿no? Porque de noche un co- fotovoltaico me imagino que debe estar muy cerca de cero. sería todo lo que produciría en todo el año, O sea, es sin discriminar un de mínimo día o y de un noche, máximo por pero día, integrando el día. es todo lo que puede generar en un año generador fotovoltaico o eólico, pero sin discriminar si es de día o de noche. Obviamente sabemos que fotovoltaico de noche quizás agarra radiación de la luna, pero es muy, muy, Muy muy poquito. poquito, sí. Sí, sí. 2 órdenes de Pero magnitud abajo, por lo menos, sí. Bien. sí, no, no Ah, recuerdo bien, pero ese mínimo debe ser diario, o sea, debe decir que cada día va a ser en el peor invierno nublado 28 y en el mayor verano soleado 46. no, lo que estaba queriendo decir esto, en realidad más precisamente, el mínimo y el máximo es como calcular un error de predicción. Dentro del año. O sea, dado Sí, todo un año, el promedio diario va a estar en 28 mínimo y el promedio diario máximo va a estar en 46. más que el promedio diario es la cantidad total. Fijémonos que está en gigawatt hora. Entonces, es todo lo que produce en un año un generador, Ajá. sin considerar que sea diario. Bien. Quizás más adelante
se va a aclarar un poquito más este tema, Dale, o quizás no, pero ojalá que sí. Pero no es diario, sino que es todo lo que produce anualmente un generador. bien. Bueno, así como tenemos que predice un generador fotovoltaico y eólico, podemos ver que predice la conveniencia de no instalar ninguno de los dos. Por ¿Dónde? ejemplo, en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo estoy Esa, cerca de ahí. sí, ¿Cómo, bueno, cómo llega a esa conclusión? bueno, quería empezar con el final como para motivar al, para describir todo el proceso y que me puedan acompañar eh, motivados de esa manera y entender cómo es que llega a ser todo esto. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Siguiendo con la presentación, vamos a descomponer la aplicación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos dos bases de datos, una base de datos de las plantas eléctricas de en todo el mundo, otra base de datos solares y meteorológicos. Después tenemos el clasificador que estima la conveniencia de instalar un generador fotovoltaico, eólico o ninguno, y contamos con 6 regresores. ¿Por qué 6 regresores? Bueno, eso es porque tenemos un regresor por cada categoría, o sea, un regresor para fotovoltaica, un regresor para eólica, y después contamos por cada categoría el mínimo y el máximo, que eso va a tener su propio regresor. Eso lo vamos a hacer con estimadores cuantiles del orden del 0,05 para el mínimo y de 0,95 para el máximo. Eso, son 3 regresores por 2 categorías, son en total 6 regresores. Bien, ahora vamos a dividir las secciones de la presentación. Vamos a hablar en primera instancia sobre las bases de datos, el origen de ellos y algunas transformaciones. Vamos a continuar con el clasificador. En ese sentido vamos a hacer una primera estimación de referencia con Decision Trees. Después vamos a ver el proceso que fue la búsqueda de mejores resultados. Sobre los regresores, vamos a describir el proceso, pero en una forma más sintetizada, ya que dentro del temario del curso vimos en mayor profundidad los clasificadores por sobre los regresores y me pareció más adecuado darle más énfasis al clasificador eh, por sobre los regresores. Y por último, vamos a sacar algunas conclusiones sobre el trabajo. Bien, vamos a empezar con las bases de datos. Sobre las plantas eléctricas en el mundo, esta base de datos la saqué del World Resources Institute, que es una organización que desarrolla soluciones para mejorar la vida de las personas y que al mismo tiempo estén en armonía con la naturaleza. En uno de sus trabajos recolectaron información de miles de plantas de todo el mundo y lo unificaron en un dataset, que es justamente ese dataset el que terminé utilizando para este proyecto. Ese dataset cuenta con varias columnas. Del lado izquierdo podemos ver las columnas originales, pero las que terminé finalmente usando son las del lado derecho, que las voy a describir rápidamente. Tenemos el nombre del país, el nombre de las plantas, la capacidad en megawatt, latitud y longitud, el combustible tanto primario como los combustibles secundarios de las plantas, y la generación en gigawatt por cada año que genera esas plantas. Tenemos del 2013 al 2018. Las columnas objetivo van a ser las siguientes. Para el clasificador va a ser combustible primario y las columnas objetivo de los regresores van a ser la generación en gigawatt hora. Sobre la columna objetivo del clasificador, que es el combustible primario, nos encontramos con varias categorías. Acá hice una transformación para reducirla en 3 categorías con el siguiente criterio, que fue todo lo que no sea ni solar ni, ni eólico, o sea, ni el combustible primario que sea viento, lo agrupé en la categoría otro y quedaría de esta manera la cantidad de muestras. Aproximadamente 18.000 para la categoría otros, aproximadamente 10.000 para la categoría solar y 5.000 para la categoría viento. Sobre el análisis exploratorio, no hubo algo que me pareciera relevante contar más que lo que estoy mostrando acá, que es top 10 países con más plantas. Eh, Acá lo que me pareció bueno mostrar es que vemos que Estados Unidos tiene cerca de 10.000 muestras en primer lugar y en segundo lugar está China, pero con 4.000 muestras, lo que nos está indicando que la mayoría de la información
por amplia diferencia viene de Estados Unidos y no hay tanta información recolectada en el resto del mundo. Incluso en el segundo gráfico, cuando lo desglosamos por las categorías, vemos que sigue liderando en las categorías otro, solar y viento. Bueno, después de hacer las transformaciones y agrupamientos, guardamos ese dataset para después utilizarlo y combinarlo con los datos solares y meteorológicos, que es la siguiente sección. Ese dataset lo saqué de una página que se llama Power, que es un proyecto de la NASA que justamente existe, es la razón de ser de esa página, de ese proyecto, que provee datos solares y meteorológicos. Lo que me sirvió a mí particularmente es una API, un servicio que dejan a disposición, donde se pueden consultar algunos datos solares y meteorológicos, los que uno desee, a partir de un parámetro que se envía, donde también se envía los parámetros de la región y periodo de tiempo. Sobre los parámetros para elegir, este servicio cuenta con más de 300. Eso, y teniendo en cuenta que por cada parámetro que uno suma a la petición se ralentiza significativamente el tiempo de respuesta de la petición, uno no puede elegir con total arbitrariedad y de forma masiva los parámetros. Entonces, como que hay que tener un criterio básico, por lo menos, para empezar a consultar esos parámetros. Entonces, para el armado de un primer dataset y poder empezar a hacer predicciones, elegí algunos datos solares y algunos datos relacionados a la velocidad del viento y continué para adelante. Esta captura de pantalla tan insulsa que vemos acá es lo que nos devuelve el servicio de la NASA. Lo que quiero que veamos acá es que se repite la latitud y longitud, y eso lo que nos está diciendo es que en una planta, en una fila, digamos, del dataset de plantas, nos está devolviendo toda esta información. Y eso no me estaba sirviendo a mí. Lo que a mí me sirve es tener toda esta información en una fila. Entonces empecé a cuestionar por qué está devolviendo tanta información, toda esta información en una cantidad grande de filas. Y eso es porque por cada lo está desglosando por cada parámetro y por cada año. Podemos ver que arranca el parámetro OrSky KT 2012, después sigue 2013, así, y va cambiando el parámetro y año. Sobre la información que da, lo trae desglosado en meses. Vemos que va desde junio hasta diciembre, con una columna adicional que es el promedio anual. Entonces, dijimos que yo necesito toda esta información en una misma fila. Hay que hacer transformaciones. Las transformaciones que vamos a hacer es, por un lado, combinar las columnas parámetro y año, y por otro lado, agrupar los meses en estaciones del año y combinarlo con la otra agrupación de parámetro y año, y pasar todo eso a filas. ¿Por qué agrupar los meses en estaciones? Bueno, podría parecer obvio o no, pero es bastante simple. Si diciembre en el hemisferio norte es invierno y diciembre en el hemisferio sur es verano. Si yo traigo un parámetro como la temperatura, es incompatible comparar los meses del año. Entonces, la estrategia que utilicé para que sea compatible fue agruparlo en estaciones. Este es el resultado de esas transformaciones. Podemos ver que ya en cada fila va variando la latitud y la longitud, y después en las columnas vemos la transformación hecha y la agrupación, donde por ejemplo empezamos con el parámetro otoño, OrSky KT 2012, otoño OrSky KT 2013, y así va variando el año, después va variando el parámetro y después va variando la estación del año. Un poquito de código de cómo fue realizado esto. La petición, arrancamos una iteración por cada planta eléctrica, donde desglosa por latitud y longitud. La primera parte es la petición y respuesta de la API. Después continuamos con el agrupamiento en estaciones del año, según la longitud sea mayor o menor a 0 para identificar el hemisferio. Y después pasamos las filas a columnas y la combinación con el dataset de plantas eléctricas. Bueno, todo eso fue lo relacionado a las bases de datos. Ahora que tenemos un primer dataset, podemos empezar a realizar predicciones.
Vamos a empezar con el clasificador. Y vamos a empezar haciendo una primera estimación de referencia con Decision Tree. Lo que quiero mostrar en esta diapositiva puntualmente es que me generé una función que me devuelve un reporte customizado, donde en ese reporte estamos devolviendo la accuracy de validación cruzada en primera instancia, después algunos datos de holdout, empezando con el accuracy, después muestro el classification report, que es una herramienta de scikit-learn, que viene en scikit-learn, que muestra lo que vemos acá, esta tablita, donde divide por cada categoría, muestra las métricas de precisión, recall, F1 score, entre otras cosas más. Y por último estoy imprimiendo la tan usada matriz de confusión que vimos en clase. Habiendo hecho esa aclaración, avanzamos viendo las métricas que nos devuelve la primera estimación de referencia. Podemos ver que en el accuracy de validación cruzada tenemos un 75% que lo comparte en el holdout. Después, si nos vamos al detalle de cada categoría, podemos ver que la categoría otro tiene un score de F1 mayor al estimar con 80%, mientras que solar y viento llegan aproximadamente al 70%. Esta diferencia y esta diferencia de los valores que dan las categorías y que la categoría otro está liderando con mayor puntaje, se puede ver algo que hemos visto en clase, que las clases están desbalanceadas y quizás es por esa razón que esté dando así. Recordemos que la categoría otro supera por casi el doble a la categoría solar y supera por más del triple a la categoría viento. Así que ahí hay algo que podemos realizar. Bueno, ya habiendo obtenido una estimación de referencia, ahora el objetivo es intentar distintas alternativas para mejorar el accuracy en general, mejorar el score F1 en las categorías tanto solar como viento. Sobre las alternativas para mejorar los resultados, podemos pensarlo en dos enfoques diferentes. Uno en el enfoque de datos y otro en el enfoque de modelado. Obviamente, estos dos enfoques se van a entrelazar entre sí, porque vamos a intentar distintas estrategias a nivel de datos, pero lo vamos a intentar en distintos algoritmos. Entonces, todo lo que voy a mencionar singularmente, por sí solo, también fue intentado en combinación con otras estrategias. Así que para el balanceo de clases, eh, brevemente lo que hice fue una función que diga, de las clases que existen, si la que menos tiene más de 1000 muestras, el resto de las clases igualen esa cantidad, quitando muestras de manera aleatoria. Traducción de todo eso, la categoría viento que tenía 5000 muestras, bueno, la categoría solar y viento que igualen esa cantidad. Otra propuesta de mejora fue selección de features con mayor correlación. Acá podemos ver en el gráfico que hay una columna que hay correlación 100%, esa es en realidad la columna objetivo, así que la vamos a ignorar, vamos a ver a partir de la segunda columna, pero ya la segunda columna que más tiene una correlación de 40%, que no es tanta correlación como me hubiera gustado que haya. Sobre el tema de las correlaciones también, otra estrategia que utilicé dentro de este tema es eliminar de columnas que tengan una correlación entre ellas mayor a 95%. Esto para evitar algún ruido que pueda realizarse en las predicciones. Después, selección de features con mayor información, mutual information. La diferencia con las correlaciones es que esto identifica relaciones no lineales también. Pero igualmente, en este sentido, también vemos que la información que hay supera apenas el 40%, quizás llega al 50%, pero no es mucha información tampoco. Y empieza a ser un dato un poquito desesperanzador, que las cosas no haya tan buena información o correlación entre sí. Después nombrar algo que es bastante obvio, sobre todo para los algoritmos que miden distancias, es que se utilizó escalamiento y normalización, pero puntualmente lo que quiero demostrar acá es que se utilizaron las tres formas que más resuenan en Internet, que son min-max scaler, power transformer y standard scaler. Sobre detección de outliers, utilicé un algoritmo que se llama Isolation Forest, que el funcionamiento es algo similar a Random Forest, en el sentido de que
utiliza árboles y dice donde los nodos estén más aislados, eso identifica como outliers. Como los resultados no me variaron mucho las métricas, utilizando las configuraciones casi por defecto, no seguí profundizando en el uso de este método, entonces lo descarté, pero en realidad lo que quiero mostrar acá es que lo utilicé y que detectó algunas cosas como outliers. Por ejemplo, la categoría viento pasó de 5.300 a 4.700 y en la categoría otro pasó de 18.000 a 16.000. Después, otra estrategia utilizada. Recordemos que en la primera estimación de referencia elegí algunos datos, algunos parámetros del servicio de la NASA con un criterio bastante básico, pero después investigué de qué van los parámetros que ofrece y terminé eligiendo todos estos, no todos al mismo tiempo, sino que pasé por todos estos y los que me fueron dando peor resultado los terminé descartando. Pero acá sumé algunos datos como el porcentaje de nubes durante el día, la temperatura, seguí buscando algunos datos más relacionados a la velocidad del viento y algunos datos relacionados a la irradiancia solar. En un momento tuve esta revelación, que es que al agrupar los meses en estaciones se pierde información de los meses con valores máximos y mínimos. Con esto me estoy refiriendo que, por ejemplo, si yo agrupo los meses diciembre, enero y febrero como verano en el hemisferio sur, quizás en diciembre tengo un pico que al promediarlo con el resto de los meses estoy reduciendo ese pico. O sea, es esa información la que estoy diciendo que estoy perdiendo. Entonces, quise intentar encararlo desde esa manera y es por eso que volví para atrás al servicio de la NASA, donde me devuelve los datos meteorológicos y solares, y dije, bueno, ahora que tengo los datos de enero a diciembre, lo que voy a hacer es cada fila ordenarla de menor a mayor, y ahí automáticamente tengo los valores mínimos y máximos, y de paso, ya que estaba, sumé al dataset la mediana y la desviación estándar. Todas esas estrategias fueron utilizadas y con lo que finalmente me quedé fue con las siguientes características. Con balanceo de clases, sin quitar outliers, sin rescalado ni normalizado, los meses con máximo, mínimo, mediana y desviación estándar, es decir que descarté el agrupamiento de estaciones del año, todo el dataset de un año concreto, en este caso el 2014, pero sin quitar las columnas con menor correlación, eso quiere decir que utilicé todas las columnas. Y otras dos cosas que no mencioné es que quité las plantas solares que tengan CSP en su nombre, que eso significa Concentrated Solar Power, que es otra manera de sacar energía eléctrica del sol, que es a partir de la temperatura y no desde el efecto fotovoltaico. Y quité las filas donde el combustible secundario sea solar o viento cuando el combustible primario sea otro. Y los parámetros que finalmente me quedé del servicio fueron algunos relacionados a la irradiancia de onda corta, algunos relacionados a la velocidad del viento, la temperatura y porcentaje de nubes. Todo eso fue desde el enfoque de datos. Ahora vamos a hablar desde el enfoque de modelado. Para eso voy a empezar aclarando que para la optimización de hiperparámetros utilicé las herramientas Grid Search y Randomized Search, pero solo en los estimadores que dieron mejores resultados en su configuración por defecto. No voy a estar mostrando cómo fue el proceso ni capturas de pantalla, pero quiero aclarar desde el inicio que se utilizó. Vamos a empezar con la estimación del Decision Tree. Acá es una optimización bastante básica, que es donde la cantidad de nodos performe mejor en accuracy, en este caso dio 1500, y el accuracy que terminó dando fue de 74 y 73%. Recordemos que en la estimación de referencia da un 75%, pero lo que vemos acá, si vamos al detalle de las categorías, tenemos que la categoría viento tiene un mayor score en F1 al estimar con 79%,
mientras que la categoría solar y otros son parecidos entre 70 y 72. Mientras que en la estimación de referencia, la categoría otro estaba liderando con cerca del 80%. Esto que vemos acá, que la categoría viento tiene mayor score en F1 al estimar por sobre solar y viento, va a ser un patrón que se va a repetir de ahora en más para todos los modelos. Así que, si bien no lo voy a estar nombrando todo el tiempo, sí voy a estar nombrando las diferencias entre los porcentajes. Bien, avanzamos con otro modelo, otro algoritmo, vecinos cercanos. Acá hice una optimización básica como el Decision Trees, cantidad de vecinos, donde mejor performe me dio 3, y eso da una accuracy de 73%. Como no es mejor estimador ni que la referencia ni que Decision Trees, decidí avanzar en la búsqueda de un mejor modelo. Probé vecinos cercanos con datos normalizados, me dio un valor similar con los datos sin normalizar, 73 y 74%, así que seguí avanzando. Valles ingenuo no llega al 50%, así que quedó totalmente fuera de consideración. Llegamos a máquina de soporte vectorial. En este caso nos da un 76% en validación cruzada y un 75% en holdout. Un F1 score más bajo del 72% en la categoría otro, mientras que el más alto en la categoría viento es 80%. Por ahora es el mejor estimador, aunque sea por un poquito, por ahora es mejor estimador, así que lo dejamos ahí como candidato. Avanzamos con otros algoritmos, análisis de discriminante lineal con reducción de dimensionalidad. No llega ni al 60%, así que queda descartado. Sin reducción de dimensionalidad tampoco llega al 60%, así que quedó descartado. Discriminante cuadrático, 64%, chau. Redes neuronales, 61%, chau. Y llegamos a nuestro querido Random Forest. Random Forest está dando una accuracy de validación cruzada de 76% y en holdout también un 76% bastante firme. Cuando vamos a ver el detalle de las categorías, tenemos un score de F1, el más bajo que da 75% y el más alto que da un 82%, siendo la categoría viento. Es un poquito mejor aún que máquina de soporte vectorial, así que por ahora nos estamos quedando con Random Forest. Algunos algoritmos adicionales que intenté para mejorar el accuracy fueron los siguientes. PCA con Decision Trees y algunos métodos de ensamble. Sobre PCA, recordemos, más que recordemos, no recuerdo si lo vimos en clase, pero PCA es un reductor de dimensionalidad, reduje todo el dataset en 3 componentes, intenté Decision Trees con eso y me dio 61%. Bastante pobre, así que lo descarté y seguí avanzando. Ya en métodos de ensamble empecé con Buying Classifier, lo utilicé con Random Forest, y lo que hace básicamente Buying Classifier es, uno elige un modelo y decide cuántas veces ejecutarlo, y hace una votación y devuelve un resultado. En este caso elegí 50 veces que haga el Random Forest con la optimización de hiperparámetros. Este fue el Random Forest que candidato a ganar. Lo hice 50 veces y no, no mejoró como el Random Forest por sí solo. Nos da un resultado de 76 y 75%. Yo a esta altura estaba buscando algo que me sorprenda con creces, que sea mucho mejor que Random Forest, por lo menos en 3, 4 o 5 puntos. Idealmente está intentando llegar al 80% de accuracy. Así que como no estoy llegando a ese objetivo, sigo avanzando en la búsqueda de algoritmos. Buying Classifier con máquina de soporte vectorial, ahí me dio 75 y 74%, no me sorprendió, así que seguimos avanzando. Intenté Voting Classifier con vecinos cercanos, máquina de soporte vectorial y Random Forest. Lo que hace Voting Classifier es uno define distintos modelos, los pone a votar y donde donde gane la votación termina siendo la categoría predicha. En este caso también tenemos una accuracy parecido, 75 y 74%, así que
tampoco me sorprendió. Avanzamos, estamos en ADA Boost, 61 y 60%, decimos chau ADA. Después vamos a Grading Tree Boosting y también lo mismo, 76 y 75%. Ninguno dio mucho mejor que Random Forest por sí solo. Así que la conclusión de todo esto en los clasificadores es la siguiente. Nos quedamos con Random Forest y vamos a hacer una comparación con Decision Trees. En Decision Trees tenemos una accuracy tanto de validación cruzada como de holdout del 75%. Mientras que en Random Forest tenemos 76%, bastante firme. Cuando vemos los F1, los valores de F1, el más bajo es 68% y el más alto 80%, siendo el más bajo la categoría viento y el más alto la categoría otro. Cuando vamos a Random Forest, el más bajo es 75% y el más alto es 82% y es categoría viento, una de las categorías que más me interesa tener, poder predecir bien. Entonces, después de todo esto, me hice la siguiente pregunta. ¿Mejoraron los resultados después de tantas horas invertidas? Sí, mejoraron, pero un poco. Y me atrevería a decir a que un poquito en realidad. Entonces, yo a esta altura buscaba una accuracy base del 80%. Nosotros sabemos que predicciones aceptables empiezan a ser desde el 70% y como me está dando 76%, no me quería conformar con ese resultado. Y es por eso que con este sabor semi-amargo, agridulce, de obtener un resultado aceptable, pero de ponerle mucho esfuerzo y no obtener algo mejor, es que decidí agregarle más valor al proyecto. Y es por eso que le sumé los regresores, que es el siguiente tema que vamos a hablar. Sobre los regresores, recordemos el objetivo. Acá es estimar la generación anual de una planta solar eólica y hacerlo con un rango de confianza del 90%. El enfoque que se utilizó para encontrar los mejores estimadores en este caso fue similar al del clasificador en algunas etapas, pero diferente en otras. Lo que vamos a hablar en esta sección es las diferencias, adiciones y algunos elementos a destacar eh, por sobre el clasificador. Lo primero para nombrar es que vamos a hacer una evaluación con R cuadrado en vez de la accuracy. Después lo que quiero mencionar es que en el dataset tengo las columnas objetivo de generación por cada año. No sé si recuerdan en las primeras diapositivas iban del 2013 al 2018 y eso lo que me permite es generar más muestras por las filas. Entonces yo tengo una fila y tengo 5 columnas objetivo, eso me permitió multiplicar por 5 esa fila y tener una columna de generación por cada año. Algo también a destacar acá es que creé un diccionario con los distintos datasets creados, con los distintos criterios para poder automatizar las evaluaciones. O sea que generé los datasets, los guardé en un diccionario y en cada iteración de ese diccionario entreno un modelo, devuelvo los resultados y eso me ayudó a agilizar todo el tema de las evaluaciones. Sobre los algoritmos implementados fueron Decision Trees, vecinos cercanos, regresión lineal con sus regularizaciones, que fueron Lasso y Ridge, y Quantel regreso. Algo más para destacar sobre esta etapa es que la columna capacidad tuvo una fuerte correlación con respecto a la columna objetivo de generación. Tiene una correlación lineal bastante pronunciada, lo que eso ayudó bastante a lograr buenos resultados y en menor tiempo a comparación del clasificador. Ya saltando unos pasos y yendo directamente al dataset elegido, fue uno donde la evaluación en R cuadrado dio 96%, pero que igualmente los otros criterios de armados del dataset partían del 94%, así que hubiera sido también bueno, casi igual de bueno utilizar otro dataset,
y el modelo utilizado fue Random Forest Regressor, con su optimización de hiperparámetros, obviamente. Acá lo que estoy mostrando es, cada columna va a ser un dataset diferente, y cada fila de gráficos va a ser de esta manera. La primera es la comparación de los datos predichos con los datos reales, y la segunda va a ser los datos residuales, o sea, lo real menos lo predicho. Lo que estoy seleccionando en naranja es el dataset con el que finalmente me quedé, pero viendo rápidamente los otros gráficos no son muy distintos entre sí, entonces esto avala de igual manera que podría haber utilizado cualquier otro dataset, y sobre todo teniendo en cuenta que desde la perspectiva de un usuario, pensándolo en la demo, ¿no? Desde la perspectiva de un usuario también estoy brindando la información de un mínimo y un máximo, entonces no sería absolutamente necesario ser tan estricto con el valor que demuestra acá. Vamos a ampliar esos gráficos. ¿Para qué? Para entender lo que tenemos que hacer ahora. Ahora que tenemos el regresor, vamos a sacar los mínimos y máximos. Para sacar los mínimos y máximos, lo que vamos a hacer es trazar una recta para el máximo y una recta para el mínimo, y decir que todo lo que entre en ese rango sea el 90% del total de muestras. Para hacer eso, ahí acudimos al regresor que se llama Quantile Regressor, y lo aplicamos para los cuantiles 0,5, 0,05 y 0,95. Este es el código que lo hace. Hacemos un for por cada uno de los cuantiles. Tenemos que entrenar un modelo por cada uno de los cuantiles, y también dentro de ese mismo for vamos haciendo el cálculo de cuántos quedan adentro de ese espectro, de ese rango, eh, a ver si cumple con lo que necesitaba, y nos da un 89% por sobre el 90% esperado. Eso es un valor decente, es un valor que se aprueba para este caso, así que avanzamos. Acá lo que podemos ver es cómo terminarían quedando en el gráfico el cuantil 0,05 en color azul y el 0,95 en color naranja. Tenemos el 89% de los datos que están dentro de ese espectro y casi el 11% que están por fuera. Todo esto que nombramos en la sección de regresores fueron capturas de pantalla para el generador fotovoltaico. Pero quiero aclarar que para el generador eólico fue una historia muy similar, en el sentido de que utilicé el mismo criterio para el dataset, el mismo dataset, no el mismo dataset, sino que se utilizó el mismo criterio en la elección del dataset. Se utilizó el R cuadrado, terminó dando 96%, y el modelo también terminó siendo Random Forest. Por eso solo describí la parte del generador fotovoltaico. Una diferencia acá con el eólico es que el máximo y el mínimo, en este caso el resultado dio un 88% en vez del 90% esperado, que también es un resultado bastante bueno. Y nada, para ver de forma interactiva eh, el gráfico cómo terminó dando en eólico y en fotovoltaico, que hay una diferencia. Bien, eso fue el trabajo. Vamos a hablar de las conclusiones. Vamos a empezar con los puntajes, a recordarlos. Para el clasificador obtuvimos una accuracy de 76% con el Random Forest Classifier. Para el regresor de tanto fotovoltaico como eólico obtuvimos un R cuadrado de 96% con el modelo, con el algoritmo Random Forest Regressor. Y después, sobre los mínimos y máximos, utilizamos regresores cuantiles donde abarcan aproximadamente el 88% del 90% esperado dentro de ese espectro, y se utilizó el algoritmo Quantile Regressor. Y después vamos a algunas notas y reflexiones. Lo primero que quiero mencionar y preguntar es, ¿se pueden mejorar las predicciones de clasificación? Y bueno, después de todo lo intentado, yo diría que no. Con la información disponible, yo creo que no. Quizás haya algún algoritmo, alguna optimización de algún algoritmo que lo suba un poquito más, pero yo creo que no.
quizás, como vimos al principio, Estados Unidos cuenta con la mayor información de plantas eléctricas. Eso es lo que nos da el indicio de que hay mucha más información por recolectar del resto del mundo y quizás con mayor información podamos mejorar los resultados. Y después con respecto a la clasificación, siguiendo con la clasificación, esta situación que se me dio que con un primer dataset y una estimación básica de referencia ya me da unos resultados parecidos a los resultados finales, me hizo recordar a este libro La paradoja de la elección de Barry Schwartz. Es un libro que si bien no leí, hay mucha información en internet, mucha gente hablando sobre esto, incluso hay una charla TED de este tema, eh, que habla sobre esta paradoja de que cuando uno se encuentra en una situación donde tiene muchas opciones para elegir, cuando elige una, la insatisfacción de tener otras opciones para elegir que pueden llegar a ser mejores. Eh, Esto no quiero ser conclusivo en algo en particular, simplemente me acordé de este tema y quería dejarlo como algo interesante para reflexionar a las personas que vean esta presentación. Sobre las mejoras del proyecto, lo que se me ocurrió es que eh, se podría agregar sobre la viabilidad económica de los generadores, tecnología de los generadores. Es algo que no incluí nada sobre eso y podría llegar a interesante sumarlo. Y por último, lo que quiero destacar es que para mí esto es un proyecto puramente académico en el sentido de que si yo tuviera que resolver estas mismas problemáticas, utilizaría un enfoque más basado en reglas por sobre un enfoque probabilístico, como se acostumbra dentro de este ámbito a resolver eh, estas cuestiones. Me pareció interesante justamente algo que se resuelve por medio de reglas, de una forma determinística, ver qué sucedía si lo hacemos de un enfoque probabilístico. Y bueno, la conclusión es que se puede, logramos resultados bastante decentes, 76%, en el regresor también obtuvimos un buen resultado, así que la conclusión es que se puede sacar información valiosa de ahí. Y así es que concluimos esta presentación. Agradezco por la atención y el código de todo esto se puede encontrar en mi GitHub, que está acá en pantalla, github.com/TomásHBK. Y bueno, si hay alguna consulta o comentario, será bienvenido. Gracias. Gracias, Tomás. ¿Qué tal? Una consultita. Sí, ¿Cuánto da el mismo indicador de calidad que vos conseguís, el 76%, para cuando la selección se hace por reglas? no hice una selección por reglas porque no soy experto en el tema, entonces tenía que ponerme a investigar más en detalle cómo es la selección por reglas. Yo sé que a grandes rasgos para el cálculo de generación fotovoltaica se hacen estudios de la irradiancia solar y se hace un estudio de económico de eso. Lo que yo estoy haciendo en este proyecto es aprender de otras plantas eléctricas en el mundo, ver si los patrones meteorológicos y solares de las plantas solares, se com- identificar si hay algún patrón que lo distinga de las plantas eólicas y de otras plantas, y por eso elegir en un lugar en el mundo, a partir de esos patrones que hay, si, si realmente saca, puede predecir lo que Lo que sí estás es buscando, fotovoltaico. sí. ¿Qué Claro, tipo de cosa conviene hacer? Está perfecto. exacto. Ahora, la pregunta mía tenía que ver con decir, bueno, fantástico, para ver cuán bueno es esto, lo único que queda es compararlo con lo que ya está, lo que llamamos la base, y lo otro es el techo. El techo es lo que a mí me gusta llamar en las clases el algoritmo nivel Dios, que es Sí, cuando le decís, recuerdo. acertás todo. Bien. Entonces, si vos proponés una solución, lo que se espera es que se compare con el piso, o sea, lo que está, y con el techo. Si no, es un número flotando en el vacío, ¿no? Bueno, igual te estoy anotando
ya mismo y sin cambiar de andén, como de los que defendieron el proyecto final exitosamente, para que ya se te habilite el examen final. ¿Te parece bien? Ok, bueno, perfecto, muchas gracias. No, muchas de nada, por favor. A ver si lo consigo, porque esto tiene que ver con pelearte con la informática y muy difícil, muy difícil. Vamos a ver si lo encontramos. Tu curso era, recordame. Diplomatura en Ciencia de Datos con R y Python. Muy bien. Vamos a ver. Usuarios matriculados. El nombre que empieza con T. El apellido que empieza con H. Ahí apareciste. Vamos a los grupos. Te agrego el grupo de presentar un proyecto. Agregado. Y digo guardar. Si ahora revisas, ya debieras tener habilitado el examen final. Así que, hombre feliz, estás a un pasito de tener el título. Perfecto. Bueno, bien, muchísimas gracias, muy Ignacio. lindo, muchas gracias, ¿sí? Me hubiera gustado algo que estuviera un poquito más enfocado en resolver el problema de alguien. Así que vos dijeras, tengo a alguien que quiere poner una planta y no sabe qué planta poner, o tengo a alguien que quiere elegir un lugar para poner una planta de esto y no sabe qué lugar elegir. Entonces, algo más aplicado a un problema concreto, pero está muy bien. Aparte, me encantó la interacción con los mapas. Ok, lo tengo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, muchas Que gracias te a vos, vaya muy Ignacio, por bien todo. y mandale al mail de consultas@institutodataScience.org. Si no lo mandaste ya, una foto de la cual estés orgulloso y 4 líneas con tu resumen de vida para que lo incluyan en el video que vamos a subir al canal. Ya fue enviado. Muy Sí. bien, maravilloso entonces. Bueno, hasta pronto y que la pasen divino. Hasta pronto. Muchas gracias Chao. a todos.